Y yo el que creo que está cruzando los dedos en estos momentos es el presidente Gustavo Petro para que su equipo se deje de agarrar. O yo no sé si es que el presidente Óscar está contento con que su equipo estén como perros y gatos públicamente y estén mostrando que allá adentro, mejor dicho, no dan puntada sin dedal. Y eso parece el viejo el gabinete del mandatario. Pues yo estoy aterrada. Yo no creo, Camila, que esté muy contento con lo que está pasando, porque es que el espectáculo es lamentable y es además preocupante, porque si algo pide uno de un gobierno nacional, en general de todos los gobiernos, es que haya cohesión, internamente estén cohesionados y que los trapos sucios se estén lavando internamente. Aquí están lavando los trapos sucios de cara al país y eso me imagino que preocupa mucho al presidente en particular. Pero yo sí creo, Camila, que hay presidentes, algunos en la historia de Colombia, a lo que les ha gustado generar cierta tensión internamente para dinamizarla al equipo, pero no es este caso no es eso. Aquí abiertamente hay una fuego amigo, que ya más que fuego amigo, esto es una guerra abierta. Una guerra abierta de Ana Cristina, pues el refrán popular, la sabiduría popular, pues es la más sabia de todas. Y yo me acuerdo que siempre le decían a uno en la casa, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? O sea, los trapitos se dejan los trapos sucios se dejan en la casa, no está ahí uno ventilando a través de las redes sociales cómo se están agarrando los unos con los otros, porque es que literalmente se están matando. Sí, a ver, Camila, sí, eso, pues primero, yo creo que ahí es ante todo un problema de liderazgo, eso es lo primero que tenemos que señalar, porque esas peleas son normales y además hay una cosa generacional que es pelear por redes, eso ya se trasladó a generaciones más grandes, pero pues digamos es más de generaciones jóvenes. ¿Usted cree que es tema de ser joven que uno se agarre y se eche la madre? Yo por creo que Twitter? era de más jóvenes, ya ha ido subiendo la escala generacional, pero antes era de generaciones jóvenes, ya se agarran y se dan no importa la edad, y me parece que eso no es malo, digamos que yo no creo que haya que ser homogéneos, pero es que aquí están en ataques personales y es muy distinto el ataque a las ideas al ataque a la persona, y aquí estamos viendo son agresiones ad hominem, es decir, contra la persona, que eso es muy distinto, y eso ahí sí el líder tiene que decir, un momentico, porque es que ustedes son gobierno, ustedes no son dos individuos común y corriente, ustedes son gobierno y ustedes están representando un gobierno. Entonces yo creo que ahí también falta de liderazgo, de cuadrar. Ustedes tienen que tener no solamente cohesión, sino que tienen que honrar las formas de un gobierno que debe darle tranquilidad a la gente. Me escribió un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y tiene razón, y me dice, Camila, no tengo ni idea de qué están hablando. Entonces, si le parece, hagamos un recuento de qué es lo que está pasando y por qué decimos que se están literalmente matando allá adentro. Pero además esto viene sucediendo desde el famoso Consejo de Ministros televisados, que ahí fuimos testigos de ese reality que está haciendo el gabinete. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? Nuestros colegas de la W Radio ayer revelaron una investigación que tiene que ver con un supuesto desvío de recursos de la salud en el que fue salpicada la nueva canciller Laura Sarabia, antes directora del DAPRE. Y lo revelado precisamente por esa investigación de nuestros colegas sugiere que el ex superintendente de salud, Luis Carlos Leal, habría salido del cargo porque venía adelantando esa investigación que involucraba a la nueva canciller. Y eso pues desató. Después de esa publicación que hicieron nuestros colegas, empezaron los cuestionamientos del que hasta hoy es el director del DPS, Gustavo Bolívar, quien, recordemos, pues ya tiene una pelea casada con la hoy ministra de Relaciones Exteriores, y no desaprovechó Gustavo Bolívar este nuevo escándalo pues para mandarle su trino, que ahí es donde yo no entendí. Yo dije, hay una investigación que se publica donde involucran a Laura Sarabia y dicen que esta señora hizo que Luis Carlos Leal saliera de su cargo porque él estaba investigando una serie de corrupción en donde ella estaría implicada. Y Bolívar, ¿qué le dice, Lucas? Dice Camila en un trino ayer temprano, luego de las denuncias sobre un entramado de corrupción para saquear recursos de la salud a través de empresas de papel, quedan varias reflexiones. La principal, ¿es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo? El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Vinimos a luchar contra la corrupción y, como lo dijo el presidente Petro, que caiga quien tenga que caer. Entonces ahí inmediatamente responde Laura Sarabia. Eso sí,
mejor dicho, del pelo están. Le responde con otro trío, estoy de acuerdo, que caiga el que tenga que caer. Exactamente, que caiga quien tenga que caer. Contrasten con el presidente Gustavo Petro, el nombramiento a Mauricio Marín y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leal y si tuvo alguna injerencia en ambas decisiones. A la W le pedí que llamáramos al presidente para confirmar las fuentes cercanas a él. Se negaron. Gustavo Bolívar, si realmente hablas con el presidente, confírmalo, él te dirá. A mí me han calumniado, investigado adentro y fuera del gobierno y saben que no tengo enriquecimiento alguno. Y obviamente ahí en esta pelea, que yo no entendí por qué entró Bolívar a trinar en contra de Laura Sarabia cuando él no estaba metido en el tema de la investigación, Sí, no. simplemente como opinador. Exactamente. Si yo fuera jefe, Camila, de Bolívar, yo lo mato, lo regaño, porque él trina minutos después de que la W publica la investigación y a mí me parece, no tengo ni idea si Laura Sarabia se robó plata o no, pero dele un tiempo, espera a ver el gobierno cómo reacciona, pero acá aparece opositor saltando a la yugular, a oler sangre a la media hora. Eso no se hace en un equipo de trabajo, yo lo mato. Por eso es que yo digo que se están matando. No se hace. Que no entiendo en qué momento Bolívar salió cuando empieza esto a publicarse, a decir, sí señora, esta señora debería salirse de la Cancillería. Camila, ni leyó la investigación. como opinador o como posible candidato también, porque recuerde usted que él ya demostró o mostró en sus redes sociales que tiene intenciones de convertirse en candidato, no lo ha confirmado porque está tomando la decisión, pero dice las encuestas me están favoreciendo y me lo voy a pensar, entonces tal vez por ahí también comenzó una estrategia electoral. Pero acuérdese que no es la primera vez que Bolívar habla en contra de Sarabia, es que esta pelea viene desde hace rato. Nosotros el 24 de enero hablamos con Gustavo Bolívar siendo director del DPS y él fue muy enfático en esa entrevista con nosotros en señalar que él no estaba de acuerdo con que nombraran a Laura Sarabia como canciller. Es decir, él ya lo venía diciendo desde antes y por eso ayer cuando sale este escándalo dice, ¿qué hace esta señora con este escándalo de ministra de Relaciones Exteriores? Pero recordemos cuando Bolívar nos dijo esto el 24 de enero, antes del Consejo de Ministros. Laura es una chica muy inteligente, se adapta muy fácil a los cargos y seguramente tienen razón quienes dicen que no tiene experiencia porque no la tiene en ese cargo y seguramente lo va a hacer bien. Lo que pasa es que si me preguntas si yo hubiera puesto otra persona, pues yo también hubiera puesto una persona con más experiencia, obviamente, porque es que eso es un cargo que es la imagen de Colombia ante el mundo y sobre todo en un momento en que nos enfrentamos a unas relaciones bastante difíciles con la nueva administración de los Estados Unidos. Pero digamos que el presidente en su sabiduría pues sabrá por qué hace sus cosas y a nosotros como funcionarios nos queda bastante difícil cuestionar sus decisiones, porque lo correcto es que si uno no comparte una decisión con el presidente, pues apártese también, ¿no? Entonces, como funcionario público y como miembro de ese gobierno, no cuestionaría, digamos, en este momento las decisiones del presidente. Entonces, eso ahí ya veíamos desde hace rato, incluso en esa entrevista, que Bolívar no estaba de acuerdo con ese nombramiento y ayer lo volvió a dejar claro. Y que estaba feliz, nos dijo, de que se fuera del DAPRE, porque Laura de cierta forma había como encerrado al presidente y les había dificultado al gabinete el acceso justamente al presidente. Y que eso sí dicen todos, o sea, en eso coinciden todos. Todos detestan a Laura. Laura es la amenazada por convivencia. Sí. No, creo que de pronto más amenazada que el propio Benedetti. Sí, Camila, porque además durante estos 2 años largos de gobierno, pues finalmente Armando Benedetti era embajador en Caracas, Armando Benedetti fue embajador en la FAO, entonces no estaba tan presente en el día a día hasta que en diciembre llegó como asesor del DAPRE. Entonces, claro, con Laura, que además empezó, acuérdese que cuando la nombraron como jefa de despacho, pues la gente no conocía muy bien quién era Laura Sarabia y fuimos viendo poco a poco el gran poder que tenía, que era la mano derecha del presidente que no lo desamparaba ni de noche ni de día, y ahí empezaron las fricciones. Así que claro, yo creo que han tenido muchas más fricciones los ministros con Laura Sarabia que realmente con Armando Benedetti. Pero mire, por ejemplo, también acordémonos del Consejo de Ministros. El pasado 4 de febrero, durante esa transmisión, pues que vio casi todo el país en ese Consejo de Ministros, ahí se vio también y quedó en evidencia la diferencia entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia, porque como se dice coloquialmente cuando estábamos en el colegio, Sebastián, Laura sapió a Gustavo Bolívar. Dijo, es que acá estábamos recibiendo los vuelos que venían de los migrantes deportados de Estados Unidos y allá del DPS no hubo absolutamente nadie. Y Bolívar se le dijo, eso no es verdad, presidente, ¿se acuerda? Se lo dijo en vivo, pero además es algo que también ha molestado a varios exministros y ministros, y es que pues Laura Sarabia sí los ha quedado a hacer muy mal frente a la prensa y frente al presidente. Y esa es una de las razones por las cuales todo ministro que sale, pues al final revela que
pues que no fue un gusto trabajar con ella. O sea, pero sí, en el colegio decíamos que era un sapo, ¿no? Sí, Cuando usted le decía al profesor algo, era el sapo del salón. Sapo, sí. Entonces, así, recordemos cómo pasó eso en el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero, donde se vuelve a evidenciar, pues, ese distanciamiento y esa fricción entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, no es tiene que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Laura está mintiendo, presidente. Pero eso Entonces, sí es como en el colegio. Claro, por eso le digo que ella quedó como la zapa del salón ahí. Sí. Pero ¿sabe qué me están recordando aquí? Y también es cierto, nosotros hicimos el recuento de esos anuncios a través de X, porque como se agarran a través de esa red social, están matándose entre ellos, lo que dijo el canciller Álvaro Leiva. Porque acuérdense que el canciller Álvaro Leiva, hicimos nosotros acá el recuento también de todos los trinos que escribió, en donde decía que Laura Sarabia más o menos era un demonio. Lucas, hay una frase que yo no me olvido, que él dijo: por equivocación yo me acerqué. Me asomé al abismo de su alma y allá asusta. Esa frase a mí me marcó, porque yo dije, a mí me parecería terrible que dijeran algo así de mí. ¿Qué fue lo que dijo el canciller? Porque él en 3 trinos distintos mencionó que Laura Sarabia era lo peor que había pasado y que se vendrían cosas mucho más graves. El trino, Camila, al que usted hace referencia es del 3 de febrero y hace alusión a un trino que había hecho el ex canciller Leiva el 30 de enero, hablando de ese impasse que tuvimos con Estados Unidos y que decía que si esto era un drama o una comedia, que esto finalmente terminaba siendo pues una tragedia. Entonces dice: ¿cuál sería mi sorpresa cuando apenas unos días después alguien del elenco que hizo parte de ese 26 de enero resolviendo el impasse con el gobierno de Donald Trump fue ascendido a las máximas alturas del Estado? Alguien a quien por mala suerte conocí. En un momento dado me acerqué al abismo de su alma, allí asustan. Y esta ahí es donde frase se me parece a mí demoledora. Ascendió porque conoce demasiados secretos non santos de hechos de los cuales hizo parte y lo está cobrando. ¿Lo afirmo yo? No, lo dice la calle. Mejor dicho, es Vox Populi. El dicho completo: Vox Populi, Vox Dei. Pero hace 2 días, Lucas, Leiva volvió a escribir otro desahogo digital, porque no sé cómo más llamarle a eso, un montón de preguntas retóricas, y yo creo pues que si Leiva sabe cosas, que hable y que cuente, pero un poco ese desahogo entre odio, rencor, venganza, nostalgia, que son preguntas que incluyen, Camila, cosas gravísimas, pero claro, como no son afirmaciones sin pruebas, pues queda muy en el aire. Usted sabía, no sabía, qué es lo que sabe, qué es lo que quiere decir. Yo no entiendo lo de Leiva. Pero además lo que usted dice es verdad. Por ejemplo, frente a lo de Gustavo Bolívar y frente a lo de Leiva, la sabiduría popular dice: oiga, los trapos sucios se lavan en casa. Sí. ¿Por qué Bolívar sale también a atacar de una a Laura Sarabia, a decir: esta señora no debería ser canciller? Pues usted todavía hace parte de un gobierno. De un equipo. Y de un equipo. Sí. O sea, más allá de que la señora sea lo peor, y digamos que de pronto sí, que todos coinciden en que ella es lo peor, usted tiene que manejar eso internamente y no se pueden estar insultando de esta manera en público. Si Lucas y yo tenemos una muy mala relación, o yo tengo algo que reclamarle, yo creo que acá en este momento no es el lugar. Le puedo escribir, nos tomamos Sebastián, un café. Miente, Camila. O en un consejo nos sentamos y yo le digo: a Camila, vea, Lucas, no puede ser, pero cuando uno lo hace en público es para quedar bien con los demás y para uno quedar bien, y eso no es de buen compañero de trabajo. Pero Camila, o sea, no hay que extrañarse, el gobierno nos tiene acostumbrados a esto, sobre todo después de ese Consejo de Ministros televisado, ¿sí? O sea, esto de Bolívar versus Sarabia es uno de los tantos capítulos y enfrentamientos entre funcionarios del actual gobierno. Mire usted lo que está pasando entre Roy Barreras y el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ¿no? Ahora Barreras acusando a Reyes de ser esquizofrénico. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Augusto Rodríguez, director de la ONP, y Armando Benedetti, acusándose mutuamente también. No, es que eso incluso en estrado judicial. Eso es un nido de víboras. O sea, entre ellos se están matando además, los unos a los otros. No, y como si fuera poco lo de Petro y Francia Márquez, que parece que ahora sí rompieron cobijas definitivamente. Así, señor. Y Laura Sarabia contra Augusto Rodríguez, porque en uno de los chats que le pasa a la W y ella da el permiso de publicarlo, ella dice: no, esa gente es de Augusto Rodríguez. ¿Se acuerda cuando uno estaba en el colegio, por ejemplo, que le hacían leer 100 años de soledad y le hacían hacer el mapa genealógico para que el árbol,
exacto, para que uno no se perdiera con los personajes y quién es hijo de quién y primo y no sé qué. Así nos va a tocar hacer. La pelea de este con este, de este con el otro. Pero en esta pelea de Laura Sarabia y Gustavo Bolívar, que surgió porque Gustavo Bolívar decidió decir que por cuenta de esa investigación publicada por la W, Laura no debería ser canciller. Ahí se metió María José Pizarro también, que recordemos que la senadora María José Pizarro y Gustavo Bolívar se detestan desde antes de llegar al Congreso de la República porque ellos se pelearon por quién iba a ser la cabeza de lista del pacto histórico al Senado. Entonces, esa pelea es vieja. Trina. ¿Y qué le dice María José Pizarro a Bolívar? Ayer en la tarde, Camila, la senadora, no sé si Gustavo Bolívar será o no candidato. Lo que sí sé es que las candidaturas del pacto histórico deben trabajar fuertemente por las reformas. Este gobierno no ha acabado, también por unir a los sectores alternativos dentro y fuera del pacto histórico y no dividir. Si él decide lanzarse, estaré atenta a su llamada, como ha sido mi actitud siempre. Por encima de los egos está el país y el futuro del progresismo. Este trino es, Camila, del 25 de febrero. Y en eso tiene razón María José, ¿no? Porque pues que es un poco lo que dice Sebastián, es el gobierno no se ha acabado, tenemos que seguir trabajando por este proyecto y no estar dándonos duro en público. ¿Y qué le responde Bolívar? María José, no soy candidato, pero si llego a hacerlo, tengo claro que el único mecanismo democrático que existe para decidir la candidatura del pacto a la presidencia y la ordenación de los renglones en las listas a Cámara y Senado es la consulta. El bolígrafo no puede volver a definir la voluntad popular, de modo que si hay voluntad de trabajar por la unidad, no hay mecanismo mejor que el de permitir que las bases participen en lo electoral y no solo, y como siempre, cargando ladrillos. Pero esto también tiene un tema que se piensa en el 2026, o sea, no hay bala perdida. Acá se están matando los unos a los otros, entre otras, pues porque quieren ser el ungido por Petro, porque así como pasa en el Centro Democrático, en donde también se matan entre todos, pues que quieren ser los ungidos por Uribe, acá quieren ser los ungidos por el mandatario para ser su candidato o candidata en el 2026. Pero recordemos que en ese Consejo de Ministros, que sigue generando varios estragos, el propio mandatario les dijo: yo no quiero aquí gente que tenga dobles agendas y que sea candidato y a la misma vez funcionario de mi gobierno. Hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes. No es candidato a nada. Bueno, entonces eso que quede claro. Clarísimo, presidente. Porque eso yo no lo admito, yo no soy de ese proyecto que usted está pregonando. Yo sé que aquí hay unos ministros y ministras que antes que nada quieren desarrollar un proyecto colectivo, como el que le hemos presentado al pueblo. Ahí el que decía yo no soy candidato a nada era Alexander López, director de Planeación Nacional, quien ahora se va a la jefatura del despacho, a la jefatura de la Casa de Nariño. Entonces, y eso se lo dijo, yo no soy candidato a nada, se lo dijo Augusto Rodríguez, director de la UNP, cuando estaba peleando con Benedetti, otra de las peleas, y se lo dijo también Alexander López. Yo no sé si Bolívar también dijo, se lo dijo Bolívar también se lo dijo. Sí, el primero que le dice que es que hay que diferenciar si somos candidatos o no, y que una cosa es ser funcionario del gobierno y otra es ser candidato, fue a Gustavo Bolívar, después se lo dice Alexander López, y después se lo dice Augusto Rodríguez, que además, se acordará usted, Camila, los llamó sectarios y que ellos no eran capaces de estar con espectros políticos diferentes a los del pacto histórico. Acá tengo un mensaje, tengo muchos mensajes de los oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, pero hay uno que me parece interesante, Jennifer, y que se lo voy a leer. Y me dice, mire, Camila, extrañamente el presidente Gustavo Petro logró agrupar fuerzas de izquierda para la campaña del 2022. Todas sus campañas pasadas habían pasado por exactamente esto mismo, entre otras por el narcisismo del presidente. La pregunta era si esa coalición estaba sembrada en bases sólidas, o sea, esa coalición del 2022 para que él llegara a la Casa de Nariño, y resulta que no. Primero rompieron con los sectores liberales que llegaron ahí, como José Antonio Campo y demás. Después han venido rompiéndose internamente. Lo de esta semana es simplemente un episodio más. Benedetti versus Laura, Francia versus Laura y Benedetti, y ahora contra el propio Petro, Bolívar versus Laura, Quintero contra Bolívar, así porque Daniel Quintero, también Ana Cristina entró aquí en el baile de estar peleándose los unos con los otros. Petro y contra Susana Muhammad, claro, también. Petro contra Rojas, mejor dicho, es el lastre que también ha cargado Gustavo Petro, en donde él no ha logrado aglutinar. Se agarran todos con los que están a su alrededor, también, como dice nuestro oyente, por su narcisismo de que él es el único que puede liderar el proyecto de izquierda en Colombia, o eso cree tal vez.
Es que están luchando, Camila, por lo que usted dice, por ser ungidos como el escogido, pues por el presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2026. Pero sobre lo que usted dice y sobre esa entrevista que comentábamos ayer que dio el presidente Gustavo Petro en El País y que él justo compartió hace más o menos una hora en su red social, él ahí dice, mire, ese Consejo de Ministros salió muy bueno. Yo lo que quería era que la gente supiera cómo se maneja un Consejo de Ministros, cómo se maneja el tema de la democracia, pero a mí me ayudó también para saber qué era lo que estaba pasando, me ayudó a identificar esas dobles agendas porque había gente que realmente no quiere seguir gestionando en el gobierno, sino que lo que quiere es ser candidato, y eso a mí me sirvió justamente para identificar quiénes eran, y ahí se están viendo todavía los estragos de ese Consejo de Ministros. Yo creo, Jennifer, que así los asuntos que se discutan en un Consejo de Ministros sean asuntos públicos, esos consejos no deben ser públicos. Aquí vimos una pelea vimos quiénes son los que son lambones con el presidente, quiénes están con agenda política, etcétera. Todo eso quedó evidenciado. Pero imagínese un Consejo de Ministros donde empiecen a hablar de asuntos de seguridad nacional, y eso transmitido. Imagínese donde empiecen a hablar asuntos que de verdad cambien, o asuntos económicos que de verdad tengan una incidencia o que puedan ser afectados por terceros que estén viendo ese Consejo de Ministros, tanto de la economía como de la seguridad, asuntos que de verdad sería un desastre que salieran, que se fueran publicados. Yo creo que los consejos de ministros es una muy mala idea, si Donald Trump le haya parecido esté siguiendo lo que hizo como pionero Gustavo Petro de transmitir los consejos de ministros, pero creo que fue muy mala idea, no solamente pues porque hemos estado hablando de eso tanto tiempo, y fíjense que no estamos hablando de proyectos. ¿Quién está hablando de proyectos que se hablaron ahí? Nadie, ¿no? O sea, después de ese consejo después de ese consejo de ministros, nadie está hablando de proyectos, de lo que va a pasar, de lo que se va a... Nada, todo el mundo está hablando de la pelea, de que fulanito odia a fulanito. Me parece pésima idea transmitir eso. Pero ¿sabe qué pasa, Ana Cristina? Mire, por cuenta de la inmediatez de las redes sociales, estamos asistiendo en vivo y en directo a la implosión de un gobierno. O sea, yo no veo cómo el gobierno de Gustavo Petro va a poder superar todo lo que está ocurriendo y que estamos viendo y viviendo y padeciendo los colombianos. Y yo le doy la razón a Camila, estoy de acuerdo con Camila. Esto tiene mucho que ver con las elecciones del 26. O sea, todo lo que está ocurriendo estamos viendo de qué manera internamente están cohesionándose o están peleando las fuerzas del gobierno para ver cómo se posicionan en el 2026. Unos para el Congreso, otros para la presidencia, otros para las alcaldías y gobernaciones. Y el presidente, que ya conoce muy bien cómo está internamente la situación, lo que quiere es que la mazorca se desgrane, a ver con quiénes quedan y con quién cuento. Ese es el mensaje que está haciendo el presidente, pero lo está haciendo de una manera torpemente, está haciendo que midan fuerzas internamente su equipo de gobierno, y estamos asistiendo a este triste y lamentable espectáculo. Yo creo que en este caso hay un personaje muy célebre de una obra de nuestro amigo el escritor de Lorica, David Sánchez Juliao, la niña Tulia. La niña Tulia no tenía por qué comprar la pelea, y en este caso la niña Tulia fue Gustavo Bolívar, que terminó comprando una pelea que era de Laura Sarabia con el señor Leal, cuando comenzaron a ver qué era lo que estaba pasando internamente con el tema de la salud. Gustavo Bolívar, como la niña Tulia, dijo, esta pelea la compro yo. Pues la compra porque detesta a Laura Sarabia, y acabamos de mostrar toda la evidencia con lo que ha dicho públicamente. Para el 2026. Y porque quiere posicionarse fuertemente para el 2026. Y sabe que Laura Sarabia le puede dañar el caminado en el 2026. Es decir, pero ¿cómo le va a dañar el caminado Laura Sarabia a Bolívar para el 2026? No creo. Porque las peleas internas están ahí. Ahí están viendo fuerza internamente. Pero, digamos, yo creo, Camila, que de alguna manera todos con esto estamos normalizando la anormalidad. Esto es un delirio, y así sea la época de las redes sociales, y yo y Gonzalo estamos muy a favor, muchas veces más que ustedes, de cierta manera, de esa presencia. Yo creo que un gobierno no se puede gestionar así. Esto es un delirio, esto no es viable. Yo de presidente les prohibiría trinar, que se agarren entre ellos. Pero ¿cómo les va a prohibir? Él trina él todo el día. Si él es el primero que trina. Es el primero que trina. Yo sé que un presidente siempre marca el tono y el sabor de un liderazgo, evidentemente. Si él hace eso, pues los demás se sienten autorizados para hacerlo. Pero así estemos en la época de las redes sociales, esto no es viable, esto es un delirio. Que el gabinete haga un show digital diario peleándose entre ellos, yo esto no lo he visto en otro gobierno
el mundo. Pero mire lo que me dice aquí. No lo he visto. Mire lo que me dice una oyente que yo creo que está bueno para el análisis también en nuestra línea de WhatsApp, que las tensiones de las que están hablando ustedes en estos momentos ocurren en todos los gobiernos. La diferencia es que en este no se ocultan. Ahora, si eso le conviene o no es otra discusión, pero que estos rifirrafes internos y componendas en donde se matan los unos con los otros, que esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que en esta oportunidad, en este gobierno del cambio, que esto sí ha sido un cambio de verdad, es que nos están mostrando cómo se agarran públicamente. Pero la diferencia es muy grande, que sea público o privado no es un detalle menor. Un equipo de trabajo, y más cuando se trata de un tema político, estas cosas pues se tramitan en privado, y eso afecta a la gestión. Claro que afecta a la gestión. No, pero además, Camila, lo más triste es que un líder que no logra unir a su propio equipo de trabajo, pues difícilmente va a lograr unir a todo un país. Y yo creo que esa es la gran conclusión de este espectáculo lamentable que, como lo llamaba Oscar, estamos viendo, sobre todo después de ese consejo de gobierno transmitido a través de televisión. Y mientras estos señores funcionarios se dedican a atacarse entre sí, pues los temas esenciales del país no se están poniendo sobre la mesa. O sea, no se habla acá de educación, no se habla de empleo, no se habla de la salud, que cada vez está más deteriorada, el sistema de salud cada vez más en crisis. O sea, las soluciones a los problemas del país, bien, gracias, ¿no? Brillan por su ausencia. Sí, pues porque ellos pues renunciaron a gobernar. Pero a pesar de haber renunciado a gobernar, mañana tenemos pues otro show, y yo creo que tal vez es la tendencia que estamos viendo a nivel mundial. Mire, ayer estaba el presidente Donald Trump también televisando su Consejo de Ministros, también lo hacía como en reality show. Ahora duró un poquito menos, duró una hora. Es que no se agarraron porque solo llevaban un mes, aquí se agarraron porque ya llevaban 2 años. Lucas, pero hoy vamos a tener presentación oficial. Óigame, sí. Del gabinete. ¿En dónde va a ser la presentación oficial? No he podido entender muy bien esto, cómo es, si esto es como que fuera un equipo de fútbol, entonces van a presentar a los nuevos refuerzos. No he entendido muy bien cómo va a funcionar. Ok, pero ¿a qué hora es la cita? Sobre las 6 de la tarde más o menos. ¿Y va a ser transmitido por televisión también? Yo no sé si por televisión, siempre se transmite por redes, seguramente por el canal institucional. Okay. No sé, Camila, todavía si de pronto usted sabe, al igual que el Consejo de Ministros, que era en teoría una locución, no sé si vamos a tenerlo en formato de locución, pero hay presentación en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata sobre las 6 de la tarde para presentar a los nuevos refuerzos. Por supuesto, Armando Benedetti, ministro del Interior, Minas Edwin Palma, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente, Patricia Duque, ministra del Deporte, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, y hay 3 interrogantes hasta ahora que no sabemos si vamos a tener sorpresas. ¿Mintic? Mintic, que me todo dicen parece que va a ser indicar. una mujer. No me diga. Sí. Esa sería la gran sorpresa. Después, ahora más adelante hablamos del Mintic. Me cuenta, pero entonces tendremos Mintic, que es un interrogante porque en este momento el Mintic está en encargo. Está Belfor Fabio García Henao ahí como ministro encargado. ¿Qué va a pasar, Camila, con el Ministerio de la Igualdad? Si finalmente se le va a aceptar o no la renuncia a la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad. Y la otra gran duda a esta hora es si Luis Carlos Reyes se queda al frente de la cartera de comercio. Esas serían las 3 interrogantes que tenemos. De resto ya están confirmados los fichajes, los refuerzos que llegan al gabinete y que van a ser presentados esta tarde. Bueno, ¿y esto es con público incluido? Pues yo creería que sí, porque esto es un teatro. De hecho, ese Centro Nacional se inauguró hace poco. Se inauguró, si no estoy mal, a finales de 2022. Entonces, claro, esto es un teatro. Iba a ser en el Teatro Colón, se cambió al Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Bueno, a mí me dicen que el presidente está muy molesto, que además va a decir que desde el gobierno es donde han revelado pues todos los escándalos de corrupción y que está, voy a usar una palabra horrible, mamao de las filtraciones. Pero las filtraciones las hace presidente de su propio gobierno, y yo diría que usted tendría que mirar a su canciller, que es la primera filtradora del gobierno nacional. Entonces, si el señor no está contento con las filtraciones, que le pregunte a su canciller cuánto filtra, que es la mayor filtradora a los medios de comunicación. Camila, o sea, todos los grandes escándalos, por así decirlo, que ha tenido este gobierno, es el mismo fuego amigo. Es alguien del mismo gobierno. Mejor dicho, la oposición no ha tenido que hacer mucho porque entre ellos mismos se han, entre comillas, delatado, se han lanzado al agua. Bueno, pues ahí está la novela, el reality del gobierno nacional, que hoy tenemos presentación del nuevo gabinete 3 semanas después de ese Consejo de Ministros televisado en el Teatro de las Artes. Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.